Iniciando el módulo que corresponde al análisis de máquinas estáticas y rotativas, vamos a iniciar con el estudio del transformador, tal cual pues lo hemos estado trabajando en la parte teórica. El día miércoles se estuvo iniciando el módulo, se le estuvo compartiendo también el manual de todo el módulo, así también unas presentaciones que son bien importantes estudiarlas. Para la práctica siempre vamos a iniciar con el estudio teórico, recordando algunas terminologías las cuales hemos trabajado en la parte teórica. Así también luego vamos a pasar a la parte práctica, en la cual vamos a demostrar el funcionamiento. Se tiene el transformador siempre vamos a partir de dos bobinas en paralelo, físicamente separadas unas con las otras. El transformador lo que hace es lo siguiente: el transformador es una máquina estática la cual convierte niveles de voltaje, ya que se tiene un nivel de voltaje del lado primario y un nivel de voltaje en el lado secundario. Puede funcionar de tres formas: de un voltaje primario, un voltaje secundario, en el que el voltaje primario sea mayor, mientras que el voltaje del lado secundario sea menor. O tenemos también que el voltaje del lado primario sea un voltaje menor y en el lado secundario sea un voltaje mayor. O podemos también tener un voltaje primario al igual que un voltaje secundario, o sea, de una relación de transformación de 1 a 1. A esto se le conoce una relación de transformación que se representa con la letra A, en el que tenemos que un voltaje primario va a ser igual a un voltaje secundario, el cual se tiene una relación de 1 a 1. Mientras que cuando tenemos esta configuración de los transformadores cambia, ya que para poder determinar una relación de transformación lo podemos hacer de tres formas, en el que tenemos voltaje primario entre un voltaje secundario, o igual también a tener el número de vueltas del lado primario y número de vueltas del lado secundario, o tener también la corriente de primario entre la corriente de secundario. Esas son una de las formas de poder determinar la relación de transformación. La relación de transformación lo que indica es cuánto es la tensión de entrada, en el caso acá, y cuánto es lo que voy a obtener a la salida. Es una relación la cual pues me indica, por ejemplo, si fuera 120 voltios lo que está aplicando el voltaje primario, y en el caso pues tenemos 12 voltios, entonces tendría que ser 120 voltios en el lado primario divididos entre los 12 voltios que tenemos en el lado secundario, el cual pues nos da 10, que sería una relación 10 a 1. Entonces quiere decir que por 10 voltios que está ingresando en el lado primario, en la salida solo voy a obtener 1 voltio. Eso es lo que me indica a mí una relación de transformación. Hay otro principio el cual pues debe de funcionar, que la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida. Un transformador debe de cumplir esta condición. ¿A qué se refiere esta condición? A que la potencia a la cual está dado el transformador no debe de cambiar independientemente el nivel de voltaje el cual tenga en el lado primario o en el lado secundario. Se mantiene esta condición en la cual potencia de entrada es igual potencia de salida. Cambia únicamente el lado de las corrientes. ¿Por qué va a cambiar el lado de las corrientes? Por ejemplo, acá se va a tener una corriente 2, acá se va a tener una corriente 1, en el cual pues se tiene una corriente 1.
se tiene una corriente número 1. ¿Por qué cambia? Cambia por los niveles de tensión en los cuales están trabajando. Recordemos que el principio dice que a mayor voltaje, menor corriente, mientras que a menor voltaje la corriente también aumenta. Si por ejemplo el caso que teníamos, aplicamos 120 voltios AC, luego se tiene a la salida 12 voltios AC, entonces por ende la corriente va a ser mayor en el lado secundario, o sea en la bobina número 2. Luego el transformador lo que hace es que internamente las dos bobinas se inducen por una inducción electromagnética, así se le llama una inducción electromagnética. Cuando se energiza bobina en primario, lo que sucede es que se induce una, valga la redundancia, inducción electromagnética, la cual circula por medio del núcleo. Este núcleo es un núcleo que se le llama núcleo ferromagnético, así se le conoce al núcleo, como núcleo ferromagnético. Entonces induce luego la bobina del lado secundario, como el núcleo es el que está transportando la parte electromagnética, entonces lo que sucede es que también genera su campo electromagnético, ya que se está energizando por medio de el núcleo. Por eso es que se obtiene un nivel de tensión en el lado secundario. Por eso es que se dice que esta es una máquina estática, el cual pues funciona por medio del principio de inducción electromagnética. Ese es el principio en el cual pues debe de funcionar el transformador. Luego también tenemos la señal de seno. La señal seno sabemos que nos representa el funcionamiento de máquinas en corriente alterna. ¿Por qué? Porque la función seno está dada para la corriente alterna, el cual pues tenemos semiciclos del lado positivo y semiciclos del lado negativo, el cual está cambiando conforme a la frecuencia. Sabemos que la frecuencia acá en nuestro país son 60 Hz, o sea, 60 veces por segundo está cambiando de polaridad, tanto positiva como negativa. Y esa misma frecuencia se mantiene en la salida, ya que no tenemos ningún elemento convertidor, en el caso de que tuviéramos un diodo, en el caso que sí existiera una conversión de AC a DC, pero el transformador en sí, como máquina estática, no lo posee, sino que se mantiene. La señal seno de entrada va a ser igual a la señal seno de salida, o sea, tenemos siempre la onda fundamental, así se le conoce a este principio, o sea, la onda fundamental siempre se debe de mantener, ya que no va a cambiar pues si no existe algún elemento convertido. Así que de esta manera es como funciona la máquina estática, el transformador. Hay otros datos también, los cuales son bien importantes de saberlos. Uno de los datos en los cuales pues, debemos de nosotros saber es la resistencia. Cada uno de esos devanados, tanto el devanado del lado primario como también el devanado del lado secundario, poseen una resistencia, también poseen una inductancia, luego también poseen una reactancia y luego pues poseen una impedancia. Como estamos ya trabajando con la corriente alterna, sabemos que cuando se trabaja en corriente alterna ya no solamente hablamos sobre una resistencia, sino que hablamos de una impedancia, la cual es la resultante de trabajar la parte real y la parte imaginaria. Así también en el lado secundario tenemos una resistencia real, una inductancia, la reactancia y la impedancia. Sabemos que la resistencia es la resistencia real, la cual pues nos da el conductor que se encuentra en el enrollamiento tanto en bobina de secundaria como bobina de primaria. Luego la inductancia es la cantidad de inducción la cual pues puede tener una bobina. La unidad de poder medir la inductancia es
henrios, la unidad con la que se mide, mientras que para la resistencia sabemos que son ohmios, para la inductancia son henrios, para la reactancia son ohmios. Sabemos que la reactancia es la oposición al paso de la corriente que tiene un campo electromagnético. Esta es una variable la cual pues se debe de calcular, no se puede medir. Por eso es que se trabaja con un número complejo, en el cual pues tenemos que la parte imaginaria de la componente de la impedancia es la reactancia. Y luego pues la impedancia es la resultante de tener resistencia real y también la resistencia imaginaria, en el cual pues tenemos la oposición en sí que da la bobina al paso de la corriente. Por esa razón es que es bien importante tener cómo es que debemos de trabajar esta parte de la reactancia inductiva, en el cual pues se hace por medio de la multiplicación de 2pi por la frecuencia por la inductancia, en el cual pues tenemos que la frecuencia sabemos que es de 60 Hz y la inductancia es las unidades en henrios de la inducción que puede dar una bobina. Luego, ¿qué tenemos en impedancia? La impedancia, como sabemos que es, se puede tener de dos formas, tanto la parte real como la resistencia en sí que tiene el bobinado, más J nos indica el número imaginario que está a continuación. Se representa J ya que en eléctrica, cuando trabajamos número complejo, se deja de esta manera, porque si dejamos I, tiende a confundir a que tiene una corriente ahí. Por eso es que se trabaja con J, la parte imaginaria, donde tiene que R más J XL, donde Z también la podemos trabajar como la parte real más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces ahí se tiene R cuadrado más XL al cuadrado. Si esto lo vemos en términos de esta forma, del triángulo rectángulo, tenemos la parte real, la parte imaginaria y su componente resultante, que es la impedancia. Luego pues ese es el ángulo que nos va a dar acá, el ángulo que nos indica el desplazamiento de voltajes y corrientes, que ese también se analiza. Eso es el funcionamiento de la bobina, dos bobinas, las cuales se inducen eléctricamente y que hacen su funcionamiento en el transformador. Pasamos ahora a la parte práctica. Tenemos acá en práctica el transformador y la máquina rotativa. Sabemos que la máquina rotativa, estamos hablando de motores. Solamente lo he dejado acá indicado para que podamos saber que el estudio va a ser de la máquina estática y de la máquina rotativa. Continuando con la máquina estática, tiene bobinados del lado primario. Si usted se puede visualizar el esquema que tiene ahí, tenemos bobinados que son del lado primario, bobinados del lado secundario. Este transformador es un transformador reductor. ¿Cómo vamos a comprobarlo? Siempre lo dejo el multímetro en voltaje alterno, ya que sabemos que convierte solo niveles de voltaje, pero no en sí una conversión de corriente, ya sea de AC a DC. Siempre se mantiene la corriente alterna. Y luego pues paso a verificar su funcionamiento, en el cual pues tenemos 12.2 voltios, es el voltaje de salida en un bobinado. Este transformador tiene dos bobinados. Entonces tenemos el mismo bobinado, pero con una derivación central, así se le llama. Ahí tenemos 12.2. Si yo lo paso a la bobina completa, podemos verificar que tenemos 24.4, o sea, tenemos el doble. Pero siempre sigue siendo en bobina del lado secundario.
Luego tenemos el voltaje de entrada, que serían 120 voltios, es lo que yo le explicaba, la relación de transformación 120 entre el voltaje de salida para poder determinar una relación de transformación. Esta es una máquina estática, la cual pues tenemos voltajes fijos. Hay otros tipos de transformadores, por ejemplo tenemos este transformador, el cual pues es un transformador variable. Si podemos nosotros identificarlo, si usted se fija en la parte de atrás, es una bobina. Todo esto es una bobina, la cual pues tiene un reóstato, que es con el que va a estar manipulando el número de vueltas. Si ustedes se fijan ahí, si yo muevo acá esta parte, vea usted que el grafito comienza a desplazarse sobre la bobina. Si ese desplazamiento lo tiene, podemos ver también el funcionamiento en la variación de la corriente alterna. Ahí podemos nosotros ir manipulando el nivel de voltaje alterno. Siempre es alterno, siempre es alterno. Lo único que este transformador es un transformador variable. Funciona bajo el mismo principio electromagnético. Entonces, ahí podemos nosotros hacer la visualización y como poder también comprobar el funcionamiento de ese tipo de máquinas estáticas. Así que eso es lo que vamos a estar estudiando en este módulo de mucho análisis, bajo el principio también de este tipo de máquinas rotativas y estáticas. En su momento se les va a explicar cómo funciona la máquina rotativa. Los invito a que siempre leamos el contenido teórico que tenemos compartido, así también sacar todos nuestros apuntes, de los cuales pues se les da en los diferentes videos donde ya se ven aplicaciones de la práctica. Cuídense mucho, sigamos estudiando, ya estamos en la recta final. Saludos, bendiciones.